¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Carlos y en esta ocasión veremos la última revolución burguesa, la independencia de Hispanoamérica. Vamos a ver qué fue y lo más importante para tu examen. Todo esto de volada. Cuando decimos independencia de Hispanoamérica, estamos diciendo independencia de todos los países de América en donde se habla mayoritariamente el español. ¿Cuáles son? Aquí los tienes. Esto que estás viendo es Hispanoamérica. Ahora, ¿por qué independencia? ¿De quiénes se van a independizar estos países? Ok, presta atención. Durante el siglo XIX, México y otros países de Centroamérica conformaban el virreinato de la Nueva España. Esto significa que México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica estaban dominados por España o la corona española. En Sudamérica pasaba exactamente lo mismo. Países como Colombia, Ecuador y Panamá conformaban el virreinato de Nueva Granada. Y países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia conformaban el virreinato de Río de la Plata. Estos tres virreinatos estaban bajo dominio de la corona española. Por último tenemos a Brasil, que durante el siglo XIX no era Brasil, sino el Imperio de Brasil, y estaba totalmente dominado por Portugal. Todos estos países durante el siglo XIX estaban dominados por España, todos menos Brasil, que estaba bajo control de Portugal. La independencia de Hispanoamérica es el movimiento en el que cada uno de estos países va a buscar la libertad, va a buscar separarse de su conquistador. Antes de pasar al movimiento, entendamos un poco más acerca de las colonias españolas en América. En 1535, la corona española creó el primer virreinato, el Virreinato de la Nueva España, conformado por México y otros países de Centroamérica, como ya lo dije. Más de 100 años después se crearía el Virreinato de Nueva Granada y finalmente en 1776 el Virreinato de Río de la Plata. Como su nombre indica, en un virreinato la máxima autoridad es el virrey, quien simplemente es el representante del rey de España. El virrey tiene muchos cargos. Por un lado es gobernador, por otra parte presidente de la Real Audiencia, líder de la Iglesia y también responsable de la Real Hacienda. Algo importante es que la estructura social de cada uno de estos virreinatos se caracterizó por el mestizaje. El mestizaje es el cruce entre razas distintas que da como resultado la formación de castas. Las castas son prácticamente grupos sociales. En estos virreinatos existían tres castas: los mestizos, los mulatos y los españoles. Los mestizos surgían del cruce entre indígenas y españoles. Los mulatos surgían del cruce entre negros y españoles. Por cierto, estos negros eran provenientes de África y los traían para la explotación laboral. Sin embargo, más adelante comenzarían a interactuar y bueno, surgirían los mulatos. Y por último, los españoles se dividían en dos: los peninsulares. Se llamaban así porque nacían en la península ibérica, o sea, en España mismo. Por ese motivo se les consideraban los españoles puros y siempre se les daban los mejores cargos. Por otra parte, los españoles criollos, que eran los españoles que no nacían en España, sino en las colonias conquistadas por España. Por ese motivo se les consideraban españoles impuros y eran subestimados y despreciados. Por último, en estos virreinatos era muy común la explotación y discriminación indígena. Un claro ejemplo de esto era el sistema de encomiendas, que era prácticamente la asignación por parte de la corona española de una determinada cantidad de indígenas a un súbdito español como pago por sus servicios prestados. En palabras más simples, tú le haces un favor a la corona y ellos en recompensa te dan un indígena para que trabaje para ti toda su vida. Eso era el sistema de encomiendas. Como siempre, tenemos causas internas y externas. Comencemos con las internas. Número 1. La lucha entre criollos y peninsulares. Como ya dije, los peninsulares eran los que tenían el poder político y económico, y los criollos eran subestimados y despreciados. Por lo tanto, no tenían la posibilidad de ocupar puestos de gobierno como los que se le ofrecían a los peninsulares.
Número 2. La explotación indígena y la injusticia social. No olvides que la esclavitud indígena era común en las colonias españolas y un claro ejemplo de esto era el sistema de encomiendas que fue propuesto por Hernán Cortés. Y número 3. El sentimiento nacionalista criollo. Esto lo entenderás más en Historia de México, pero prácticamente nos dice que los criollos, que eran los españoles nacidos en América, comenzaban a sentirse más identificados con América que con su continente, lo que desencadenó pronto las ideas independentistas. En las causas externas tenemos las ideas de la Ilustración y el liberalismo, y ya sabes por qué. Número 2. Las revoluciones burguesas previas, la Revolución Industrial, la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa, que ya sabes fueron prácticamente una inspiración para los colonos. Número 3. Reformas borbónicas. Los españoles criollos estaban furiosos por estas reformas, específicamente por la expulsión de los jesuitas, ya que lo sintieron como un ataque directo a su religión. Y número 4. La invasión napoleónica a España. Los habitantes de las colonias dejaron de recibir el apoyo de la corona española y pronto descubrieron que realmente no los necesitaban, sino que podían autogobernarse. Ahora sí, comencemos con el desarrollo. Te adelanto que como tal no veremos un desarrollo, sino los hechos más importantes para tu examen. En 1804, Haití se convirtió en la primera nación de América en lograr su independencia. Para tu examen, es importante que no olvides que Haití fue el primer país de Latinoamérica en independizarse. 4 años después, en 1808, Napoleón Bonaparte invade la península ibérica y toma el control de España y Portugal. El entonces monarca de España, Fernando VII, se vio obligado a renunciar al trono y en su lugar entró José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte. Unos meses después, comenzaron a llegar las noticias a todas las colonias españolas. Todo mundo se enteró de la expulsión de Fernando VII y de que la corona española se había debilitado. La debilitación de la corona española y la ausencia del monarca hizo que las colonias tuvieran que autogobernarse. Es aquí cuando las colonias se dan cuenta que realmente no necesitan a la corona española, sino que podían vivir sin su apoyo. De modo que comenzaron a surgir todas las ideas independentistas. El Virreinato de Río de la Plata fue el primero en disolverse en 1816. Todos los países que conformaban a este virreinato se unificaron y se convirtieron en la República Argentina. Entonces, para tu examen es importante que recuerdes que Argentina fue el primer país en independizarse de España. Obviamente, todos estos movimientos de independencia comenzaron desde mucho antes, 1810 o 1811. Sin embargo, yo te estoy poniendo el año en el que se formalizó la independencia. 2 años después, en 1818, Chile también se independiza aprovechando la crítica situación de España. Ahora bien, presta mucha atención. La independencia de países como Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela fue impulsada por un hombre conocido como Simón Bolívar. Simón Bolívar fue un militar y político venezolano que por más de 20 años combatió a la corona española para traer libertad a los pueblos de América. Por eso se le conoce como el Libertador de América. En 1821, los 3 países que conformaban al Virreinato de la Nueva Granada, Colombia, Ecuador y Panamá, se unificaron y crearon la Gran Colombia. Claro, con el paso de los años, cada uno de estos países tomaría una ruta distinta. En el caso de México, su movimiento de independencia comenzó en 1810, finalmente con la proclamación del Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba de 1821, México se independiza y le pone fin al virreinato de la Nueva España. Es importante que sepas que en un principio el gran imperio mexicano no solamente estaba conformado por México, sino también por Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero al igual que los casos anteriores, con el paso de los años, cada uno de estos países se independizará. Y ya por último, en 1822, Brasil se independiza de Portugal. Y esto es muy importante para tu examen. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros movimientos independentistas, Brasil se logró independizar de manera rápida y de manera pacífica. O sea que el movimiento de independencia de Brasil fue sin derramamiento de sangre. Algo muy preguntado en el examen. Y listo, con esto terminamos esta clase. Si te gustó, por favor coméntalo aquí abajo y no olvides suscribirte a este canal.
Nos vemos en la próxima clase, los quiero mucho y adiós.